En la logoterapia, el logos hace referencia al sentido, al significado, algo que el ser humano busca siempre frente a las circunstancias del destino. De esta forma, logoterapia significa terapia por medio del sentido o del significado. La logoterapia supone un método de superación de los conflictos humanos que generan sufrimiento. Nos permite encontrar sentido a las situaciones difíciles causantes de dolor. De esta forma, se convierten en oportunidades de crecimiento para las personas que las viven. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla los principios básicos de la logoterapia de Viktor Frankl. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Libertad de voluntad. La libertad de voluntad se despliega a través de una capacidad específicamente humana conocida como autodistanciamiento. Esta capacidad humana se comprende como la posibilidad de verse a uno mismo, aceptarse, regularse y visualizarse. De acuerdo a las enseñanzas de Frankl, esto nos da libertad frente a 3 fuentes de influencia: instintos, herencia y medio ambiente. El hombre los posee pero no le determinan. No estamos predeterminados ni finalizados. Somos libres frente a estos 3 aspectos. El ser humano es libre de lo que le condiciona y puede ejercer su libertad. Siempre que el ser humano se libera de algo es para algo. Aquí se encuentra el concepto de responsabilidad. El hombre es libre para ser responsable y es responsable porque es libre. Desde este análisis existencial se plantea que el hombre es responsable de la realización del sentido y los valores. El hombre está llamando a la realización del sentido de su vida y de los valores que le dan significado a la misma. Ante esta llamada es el único responsable. Número 2. Voluntad de sentido. La voluntad de sentido está muy relacionada con la autotrascendencia que caracteriza al ser humano. El hombre siempre apunta más allá de sí mismo, hacia un sentido que primeramente debe de descubrir y cuya plenitud debe lograr. La voluntad de placer y la voluntad de poder de Freud y de Adler, respectivamente, llevan al hombre a la inmanencia. Estos conceptos se oponen a la autotrascendencia y frustrarían nuestra existencia. Para la logoterapia, el placer y el poder son consecuencias de alcanzar un fin y no el fin en sí mismo. Es por esto por lo que las personas que persiguen el placer y el poder llegan a un estado de frustración, en el que a su vez se sienten sumergidas en un gran vacío existencial. La voluntad de sentido no busca alcanzar el poder ni el placer, ni siquiera la felicidad. Su enfoque es el encuentro de un argumento, una razón para ser feliz apoyado en la premisa de que el hombre es libre y responsable. Por otro lado, la persona orienta su vida y su conducta, así como sus pensamientos y motivaciones hacia un objetivo que les da una razón para validar su conducta. Número 3. Sentido de vida. Los 2 principios que hemos mencionado con anterioridad nos hablan de una persona dispuesta a tomar posición ante las circunstancias de la vida, con total libertad, a partir de un sentido que la convoca. Este es el perfil del hombre en busca de sentido, el mismo que al descubrir un valor y realizarlo se constituye en sí mismo. La vida encierra y conserva un sentido. Ese sentido es peculiar y original respecto a cada uno de nosotros. Así, nuestro deber como seres conscientes y responsables es el descubrimiento del sentido de nuestras vidas. Esto se va a lograr a través de 3 vías fundamentales y que hacen referencia a 3 categorías de valores. Algunas veces nos dirige a la realización de valores de creación, otras veces nos va a impactar como una vivencia, como cuando alguien nos regala una caricia, otras veces nos va a enfrentar con las limitaciones de la propia vida, como la muerte o el sufrimiento. La presencia de la muerte es un tema que Frankl también remarcaba en el sentido de la vida. Asegura que nos pone cara a cara con la responsabilidad que tenemos de hacer de la vida el sentido de la existencia. De esta forma, vivimos de una manera intensa y llena de sentido que nos lleva a una gran satisfacción. La vida siempre conservará hasta el final un sentido oculto y una convocatoria premiante y permanente para que ésta sea descubierta y realizada. Como hemos visto, se trata de una visión humanístico-existencial del ser humano. Si te es útil la información, apóyanos con tu like y suscríbete al canal. Asimismo, te invitamos a unirte a nuestras redes sociales. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.